Estimados estudiantes, profesores y autoridades de la Facultad de Ciencias Administrativas y Recursos Humanos de las sedes de Lima, Arequipa y Chiclayo, y las escuelas profesionales de Administración, Administración de Negocios Internacionales, Gestión de Recursos Humanos y Marketing, tengan ustedes muy buenos días. Soy el profesor Jaime Raúl Castro Contreras y he sido designado por la facultad como moderador en el desarrollo de esta videoconferencia que nos vincula a Europa. La 10ª jornada de intercambios de experiencias empresariales y de negocios constituye una experiencia de aprendizaje como complemento a la formación profesional de los estudiantes. Está diseñada como un espacio de reflexión, análisis y juicio crítico de buenas prácticas empresariales y de gestión, que les permitirá conocer la versión de los actores principales del mundo de los negocios. Como han podido notar en la programación, participan 34 expositores, tanto nacionales y extranjeros, de diversos sectores y ámbitos de la actividad laboral, emprendimiento, gestión pública, gestión de empresas, tecnología aplicada a los negocios, marketing, gestión de talento y pymes. En esta oportunidad vamos a desarrollar el tema moda, sostenibilidad y cambio climático, que estará a cargo de la socióloga María Rodríguez Sánchez, desde Madrid, España. Nuestra invitada de esta mañana, María Rodríguez Sánchez, es socióloga de profesión, experta en consumo responsable y responsabilidad social empresarial. También tiene experiencia en innovación, táctica y estrategia del sector asociativo. Es expresidenta de la Confederación de Consumidores y Usuarios de España, copresidente del Foro Mundial de las ONG de Naciones Unidas sobre Envejecimiento, celebrado en Madrid el año 2002, miembro del Consejo del Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa de España, con gran conocimiento del movimiento de consumidores en España, Europa y en América Latina. Nuestra invitada, pues, es una profesional muy calificada y está cordialmente invitada para dar inicio a su exposición. Antes, debo de recordarle a los estudiantes que por tratarse de una actividad académica no deben abandonar la sala Zoom mientras se desarrolle la exposición. Estar atentos porque deberán elaborar una recensión de la conferencia para presentar a los profesores de sus asignaturas. Las preguntas de los participantes serán canalizadas por mi persona a través del chat, la misma que será respondida por la expositora al final de la videoconferencia. Cabe reiterar que esta videoconferencia está siendo grabada en la plataforma Zoom y será difundida en el canal Zoom USMP YouTube. La doctora Rodríguez, tiene usted la palabra y 50 minutos para desarrollar su exposición. Adelante, por favor. Buenos días, muchas gracias, Jaime. Antes de nada, me gustaría agradecer a la Universidad de San Martín de Porres la invitación que me ha cursado para poder exponer sobre un tema de actualidad. Un tema de actualidad que además con gran proyección de futuro. Por ejemplo, estuve mirando el sector de la moda en Perú. En Perú, este sector emplea en la fabricación y venta de textiles, ropa, cuero y calzado a 360.000 personas. Perú Moda, por otro lado, es una realidad, así como PROMPERÚ, la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo. En España, las empresas del sector generan un 2,8% del Producto Interior Bruto Nacional y contribuyen con un 4,1% al mercado laboral. Si además añadimos a este porcentaje los trabajadores del sector de la reutilización y del reciclaje, se incrementa en bastante más el porcentaje. Además, en España supone el 9% de las exportaciones y atraen al 13% del turismo mundial de compras. El sector de la moda, además, genera 6.000 millones de euros en impuestos. Al final de la exposición hablaremos del Foro Social de la Industria de la Moda de España. En este foro están 4 grandes empresas, 4 grandes multinacionales. Voy a dar algunos datos de ellos. Inditex, cuyas marcas son Zara, Pulvear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home y Uterque, 176.000 trabajadores. Opera en 96 países. El Corte Inglés,
Trabajadores, 89.000, opera en 2 países. Mango, trabajadores, 15.000, opera en 110 países. Grupo Tendan, marcas como Cortefiel, Pero de Hierro, Springfield, Fiti, Women's Secret, 10.291 trabajadores. Países en los que opera 90. Esto da idea de la importancia que en el caso concreto de mi país, de España, tiene el tema de la moda. Ahora bien, vamos a empezar con un tema que yo creo que es fundamental y que podríamos hablar de lo que serían algunas cuestiones básicas. Por ejemplo, ¿qué es lo que se entiende por moda? La moda incluye ropa, cuero y calzado, hechos de textiles y productos relacionados. Otro tema que se entiende por sostenibilidad. Y para hablar del tema de la sostenibilidad tenemos que tener en cuenta que parte de la base de 2 conceptos. Por un lado, los aspectos sociales, por ejemplo, todo el tema de los derechos humanos en la cadena de suministro, teniendo en cuenta además de que los derechos humanos abarcan conceptos muy amplios, pero que son fundamentales en la relación con las empresas y las personas. La seguridad, la privacidad, libertad, no discriminación, la salud, el trabajo decente o un medio ambiente sano. Desde Naciones Unidas se está trabajando desde hace años en un tratado vinculante relativo a empresas y derechos humanos. La Unión Europea está en pleno proceso de creación de una legislación sobre debida diligencia y algunos países europeos, como Francia, Alemania y Países Bajos, ya han desarrollado legislaciones específicas con respecto a esta materia. En el caso concreto de España, en este momento está en proyecto en el Congreso de los Diputados. Hay que tener en cuenta que el sector del textil emplea a 86 millones de personas en todo el mundo, fundamentalmente mujeres, a los que hay que añadir los millones que trabajan en el sector de zapatos y marroquinería, suponiendo todo ello más de 100 millones de personas en el mundo, y en el año 2016 representaba el 4,5% del comercio mundial. Decía que dentro del concepto de sostenibilidad, por un lado están todos los aspectos, conceptos sociales, y por otro lado los ambientales. Las empresas son responsables y objeto de sanción cuando provoquen un daño o contribuyen a provocarlo a los derechos humanos. El Parlamento Europeo, en abril del 2021, aprobó un informe de iniciativa legislativa en el que la Cámara reclama la adopción urgente de normas vinculantes en la Unión Europea para asegurar que las compañías, que las empresas, son responsables y objeto de sanción cuando provoquen un daño o contribuyan a provocarlo a los derechos humanos o al medio ambiente. ¿Cómo influye la moda en el cambio climático? María, ¿me permites una interrupción? Sí. Me están pidiendo los estudiantes si pudieras hablar un poco más pausadamente porque la recepción, dice, se dificulta. Ok. Nada más. Gracias. Discúlpame. Bueno, una tercera pregunta podría ser, ¿cómo influye la moda en el cambio climático? Bueno, la industria de la moda es causante del 20% de las emisiones de aguas residuales, del 10% de las emisiones de dióxido de carbono y además provoca una pérdida de 500.000 millones de dólares debido al actual sistema de gestión de residuos del textil. De todas formas, podríamos hablar, ¿cuál fue el tsunami que desencadenó muchos de los procesos actuales y de que realmente en el sector de la moda se empiecen a tener en cuenta todos estos aspectos? Bueno, fue en el edificio Rana Plaza en Bangladesh, un 24 de abril del 2013. Murieron 1.134 personas, la mayoría de ellas mujeres, y 2.437 quedaron heridas. La falta de seguridad en el trabajo, los salarios bajos, la gran cantidad de horas trabajadas por salarios míseros. Es cierto que no ha sido el único accidente, pero sí el que tuvo mayor repercusión por las iniciativas desarrolladas desde los organismos internacionales, desde las empresas, desde iniciativas de los sindicatos y también de la sociedad civil. Recordar que desde las empresas, con motivo de este derrumbe del edificio, tanto las empresas que estaban fabricando en el mismo como aquellas otras que no haciéndolo ahí mismo, pero sí en Bangladesh,
acordaron constituir y poner dinero, un fondo económico, para poder resolver las situaciones de inseguridad que se estaban generando en las industrias del textil en Bangladesh. También, además, este hecho supuso la consolidación de un cuestionamiento por parte de los consumidores sobre su ropa y calzado, iniciándose un proceso en el que querer saber la trazabilidad de los productos se ha ido instalando cada vez con más fuerza en la sociedad. Los consumidores empezamos a preguntarnos sobre los procesos de fabricación de las prendas, el precio de las mismas, sobre si es necesario acumular tanta ropa en nuestros armarios, por qué las tallas no coinciden en las marcas, cada una tiene un tallaje diferente, por qué la ropa después de pocos lavados queda inservible, un principio de obsolescencia, cuál es el impacto de la moda sobre la biodiversidad, qué hacer con la ropa y el calzado una vez que ya no nos sirve o que ya no la utilizamos. Bueno, todo eso es lo que dio origen al movimiento Slow Fashion Next. Precisamente por todo ello, a nivel internacional, desde Naciones Unidas se constituyó la Alianza de Naciones Unidas para la Moda Sostenible. Se aprobó en la Asamblea de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, celebrada en Nairobi el 14 de marzo de 2019, para apoyar la coordinación entre las agencias de Naciones Unidas, promoviendo proyectos y políticas que aseguren que la cadena de valor de la moda contribuya al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Los principios básicos de la alianza son, por un lado, definir el alcance del trabajo, que va desde la producción de materias primas y la fabricación de prendas, accesorios y calzado, hasta su distribución, consumo y reciclaje, y además siendo conscientes de que la sostenibilidad, como comentábamos anteriormente, incluye cuestiones sociales como mejoras en las condiciones laborales y la remuneración de los trabajadores, así como en su seguridad, y cuestiones ambientales, tales como la reducción del flujo de residuos en la industria y la disminución de la contaminación del agua, así como las contribuciones a las emisiones de gases de efecto invernadero. Pero no solamente los organismos internacionales, en este caso Naciones Unidas, ha empezado a elaborar criterios y directrices relacionados con la moda, tendiendo hacia una moda mucho más sostenible, sino también las propias empresas. Y de ahí la firma en agosto de 2019 en París del Fashion Pact. El Fashion Pact fue firmado, como decía, en agosto del 2019 por 32 multinacionales a nivel mundial. En octubre de ese año ya se habían incorporado 24 más. Y a esta fecha tenemos 71 empresas que forman parte del mismo. Los objetivos del Fashion Pact giran en torno a 3 ejes. Detener el cambio climático, restaurar la biodiversidad, proteger los océanos. Otros objetivos: eliminaciones de plásticos de un solo uso, consumir el 100% de energías renovables para el 2030 y alcanzar 0 emisiones de gases invernadero a la atmósfera para 2050. Ahora bien, el Fashion Pact no es vinculante. Solo busca ser una guía para establecer las pautas a seguir para el desarrollo sostenible de la industria de la moda. Y nos podríamos preguntar, ¿por qué han firmado los gigantes del sector de la moda este pacto? Bueno, fundamentalmente por 3 motivos. En primer lugar, evitar que otros agentes sociales vuelvan a situar a la moda en el foco de sus reivindicaciones. Segundo, liderar las nuevas reglas de juego del sector a nivel mundial. Y tercero, adelantarse a los gobiernos ante nuevas legislaciones más restrictivas sobre las prácticas industriales y comerciales tradicionales. Aparte de esta iniciativa loable, porque todo lo que sea avanzar siempre es positivo, hay otras iniciativas legales en este momento en marcha. Sin ánimo de exhaustividad, el Pacto Europeo por el Clima, el Pacto Verde Europeo, la Ley Europea del Clima,
la ley de cambio climático en España, la ley de residuos en España, que va a pasar al Congreso esta semana. Pero estas iniciativas legales ya se incorporan a otras normas y recomendaciones internacionales, cuyos jalones más significativos son, por ejemplo, la Declaración Tripartita de los Principios de las Empresas Multinacionales y Política Social de la Organización Internacional del Trabajo, del año 2006. La norma ISO 26000 de Responsabilidad Social Empresarial, del año 2010. Los Principios Rectores de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos, 2011. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, 2015. Las Directrices para la Protección de los Consumidores de Naciones Unidas, 2015. Las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales, última revisión 2017, así como la Guía para la debida diligencia en las cadenas de suministro del textil y del calzado, también del 2017. La resolución del Parlamento Europeo, también del 17, instando a la Comisión Europea a promover iniciativas legales y legislativas que garanticen el trabajo decente en las cadenas de suministro de las multinacionales europeas. Y por último, la Directiva Europea sobre Información Empresarial No Financiera. Es decir, tenemos, por lo tanto, un amplio marco que, si bien es cierto que dependiendo de los países es de aplicación obligatoria y por lo tanto objeto de sanción en función de la legislación nacional, hay otros que simplemente son acuerdos voluntarios de la empresa y otros acuerdos a nivel internacional que fijan lo que sería el paraguas global desde el que posteriormente se van desarrollando nuevas actuaciones. Nuevas actuaciones que, como decía, no se han planteado fundamentalmente a partir del año 2013, algunas con anterioridad, y que además dan origen a que se tenga en cuenta uno de los aspectos que son fundamentales en este momento, y es todo lo que tiene que ver con el consumo responsable y sostenible. Por ejemplo, en el año 2017, Naciones Unidas elaboró unas directrices que se denominaron Orientaciones para el suministro de información relativa a la sostenibilidad de los productos. Es una guía mundial para elaborar afirmaciones ambientales, sociales y económicas eficaces a fin de empoderar a los consumidores y facilitar su elección. Parte de la base de una serie de principios fundamentales: fiabilidad, pertinencia, claridad, transparencia, accesibilidad, colaboración entre las partes interesadas y comparabilidad. Es decir, que ayuden a escoger entre productos similares al consumidor. Aparte de estas directrices de Naciones Unidas en cuanto a la información a facilitar a los consumidores y que tiene relación directa con el consumo responsable y sostenible, en el mes de noviembre del año pasado, la Unión Europea aprobó la nueva Agenda del Consumidor Europeo, 2020-2030. Tiene unos aspectos fundamentales para este próximo decenio en el que se avanzan los derechos básicos de los consumidores en los temas que tienen que ver con transición ecológica, transformación digital, cumplimiento y vías de recurso, vulnerabilidad de los consumidores, entendiendo por consumidor vulnerable a los niños, a las personas mayores, personas con discapacidad y también, por primera vez, en lo que es la acepción de este concepto, a las personas de menores rentas o personas que, como consecuencia de las crisis económicas que llevamos y que parece que se van engarzando unas con otras, hayan supuesto una modificación sustancial de sus condiciones económicas. En España, inmediatamente de aprobarse la nueva Agenda del Consumidor Europeo, se produjo una modificación de la Ley General de Defensa de los Consumidores y Usuarios, de tal forma que se introdujo un artículo nuevo que se denomina con carácter concreto el consumidor vulnerable y, por lo tanto, todas las figuras que deben
de incorporarse dentro del mismo. Al mismo tiempo también, dentro de la nueva agenda del consumidor europeo, uno de los temas importantes es la protección de los consumidores en el mundo. Es evidente que en otras áreas geográficas, como pueda ser Asia, como pueda ser América del Norte, Estados Unidos en concreto, los niveles de los derechos del consumidor son muy, muy inferiores a los que tenemos en el marco de la Unión Europea. De ahí que uno de los temas sobre los que también se va a tratar durante este decenio por parte de la Unión Europea es llegar a acuerdos para que los consumidores, al menos los europeos, que compren desde Europa, tengan, no porque seamos europeos exclusivamente, sino todas las personas que vivan en nuestra área geográfica, tengan los mismos derechos cuando compran en Asia o cuando compran en Estados Unidos que los que tenemos en el marco de nuestro área geográfica. Otro de los temas importantes dentro del consumo sostenible y responsable sería la obsolescencia de los productos. Y muchas veces, hablando de obsolescencia en el sector textil, nos podemos preguntar, ¿realmente la obsolescencia que todos más o menos pensamos siempre en productos eléctricos, electrónicos, etcétera, ¿tiene que ver algo con el sector del textil? Pues sí, también tiene que ver con el sector del textil. Sobre todo cuando se fabrican con materiales de ínfima calidad, eso sí, a precios muy baratos, que da lugar a que al cabo de 4, 5, máximo 10 lavados, la prenda quede inservible. La futura estrategia de la Unión Europea para el sector textil, que se está empezando a elaborar este año, intentará facultar a los consumidores para optar por textiles sostenibles y tener un fácil acceso a servicios de reutilización y reparación. Por último, dentro de este bloque, es importante saber que en el marco de las estrategias de economía circular, tanto de la Unión Europea como de España, donde se incluye todos los aspectos relacionados con ciclo de vida del producto, supone uno de los temas más importantes, quizás a corto plazo, para conseguir, por un lado, una transformación de la economía, de economía lineal a una economía circular, por un lado, y por otro lado, además, para que los consumidores dispongamos de una información sobre todo el ciclo de vida del producto, de tal forma que podamos utilizarla en nuestras opciones de compra. Vamos a ver un poco el tema de lo que serían o los grandes aspectos que en el sector de la moda va a haber y va a producir los cambios de economía circular. La economía circular y el Pacto Verde Europeo. En primer lugar, el Pacto Verde Europeo supuso una de las medidas por parte de la Unión Europea de financiación para que se crearan nuevos modelos de negocio. Nuevos modelos de negocio que favorecieran la economía circular, diferente, por supuesto, de la economía lineal, en el que además se incorporen aspectos relacionados con la innovación. Dentro del concepto de economía circular, uno de los temas más importantes que podríamos denominar como uno de los epígrafes sería la circularidad de la moda. La circularidad de la moda, es decir, desde el momento en el que se vaya a realizar una prenda o un producto de calzado o un producto de marroquinería. En primer lugar, lo primero que hay que tener en cuenta son los materiales. Es decir, si queremos que realmente podamos entrar y todos los materiales puedan entrar en un proceso de circularidad, perdón, los materiales tienen que ser sostenibles. Por otro lado, el tema del ecodiseño. Es decir, a ser posible, un diseño de productos de monomaterial o un producto que permita su separación para el reciclado. Pasaríamos a la siguiente fase, que sería lo que se viene denominando la preparación para la reutilización. Es decir, una vez que nos hemos deshecho o que queremos deshacernos
de prendas, tenemos que tener, en primer lugar, una serie de contenedores donde se puedan echar esos residuos. Es decir, tanto de textil como de calzado. En España hay bastantes empresas, tanto privadas, del sector privado, de capital privado, como de cooperativas de trabajadores, sobre todo, fundamentalmente, de inserción social, que trabajan, hay más de 20.000 personas que trabajan en este sector. Ellos, sobre la base de lo que en este momento, en los escasos, puesto que esto es un proceso, ahora comentaré algunas fechas, en los escasos contenedores que hay y que deberían de incrementarse como mínimo en un 60% en relación a los actuales, todo lo que los consumidores individuales echamos a esos contenedores automáticamente pasa por esa fase de reutilización. Lo que se puede reutilizar tiene un doble camino. Por un lado, puede ir a las tiendas de segunda mano, o por otro lado, puede ir a lo que se viene denominando la venta de ropa usada a otros países. Fundamentalmente, en el caso de España, a África. En el caso, por ejemplo, de América Latina, llega mucho de Estados Unidos. Una vez que ya no hay nada más que se pueda reutilizar, entraríamos en la fase del reciclaje. Algunos datos. Por ejemplo, cada español genera de media 12 kilos de residuo textil año. En el año 2025, en España, según la legislación aplicable, tiene que ser susceptible de reciclaje el 55% de los textiles, para alcanzar en el año 2035 un porcentaje del 65%. La Unión Europea ha elaborado una directiva en la que obliga a todos los países miembros a la separación selectiva de residuos textiles antes de enero del 2025. Eso supone, en el caso de España, un inmenso movimiento, tanto de mano de obra como de quizás nuevas empresas, más las ya existentes en este momento, para poder ser capaces de poder absorber esta situación. En la ley, en la directiva europea y en la ley española, además, se prevé también el establecimiento de un régimen de responsabilidad del productor hasta el final de la cadena de valor, desde la producción hasta el reciclaje. ¿Eso qué quiere decir? Pues en primer lugar que las empresas van a tener que realizar determinadas innovaciones importantes en los que son sus procesos de fabricación, intentando evitar, en la medida de lo posible y en porcentajes muy importantes, mezcla de fibras, porque de lo contrario luego no se puede reciclar. Solamente el 20% de los residuos textiles que en este momento existen en nuestro país y que tenemos en España se pueden reciclar, el resto no se puede reciclar. Y según la Unión Europea, precisamente por esta composición y estas mezclas de productos, estas mezclas de fibras. Esto significa, por lo tanto, un gran cambio para lo que es la industria de la moda. Desde los materiales, desde el ecodiseño, desde cómo van a tener que preparar, se tienen que preparar los productos para que puedan ser reciclables una vez que acaben su vida útil. Hay algunos temas que también me gustaría. Estoy viendo, por cierto, que dicen que hablo muy deprisa. Estoy intentando, perdón, estoy intentando hablar lento. Normalmente hablo muchísimo más deprisa. Lo intento. A ver, uno de los temas que hablábamos dentro del bloque de circularidad de la moda.
hay una serie de barreras al consumo sostenible de moda. En primer lugar, la falta de información. Es decir, el consumidor no sabe qué producto es sostenible o no lo es. En el año 2019, un informe del Consejo Económico y Social Europeo realizó una serie de definiciones, de ideas. El Consejo Económico y Social Europeo es al igual que el resto de los consejos económicos y sociales, tanto a nivel de los países como a nivel después de la propia Unión Europea, en este caso estamos hablando a nivel europeo, son órganos tripartitos en el que existe una representación del sector empresarial, otra representación de los sindicatos y una tercera representación de las organizaciones de la sociedad civil y de expertos. Bien, decía, en ese informe del CESE, del Consejo Europeo, se aboga por la necesidad del etiquetado facultativo, es decir, una etiqueta que indique la huella social y ambiental del producto, la conservación de la biodiversidad, el uso eficiente de los recursos, los aspectos sociales en su producción, así como su vida útil estimada. Bueno, hasta ahora ha sido bueno intentarlo, pero no se ha conseguido en ningún lado. Es decir, de hecho, se sigue discutiendo sobre esta necesidad, pero hay algunos aspectos que, aunque sea tarde, pero poco a poco, efectivamente, se van planteando dentro de lo que es la posible legislación. En la Agenda Europea, que decía anteriormente, del consumidor 2020-2030, ya se habla también de la obligación de aquí al 2030 de que en el marco de la Unión Europea haya esta modalidad de etiquetado. No va a ser fácil conseguirlo. De todas formas, seguiremos, lógicamente, intentando. Decía que hay una serie de barreras al consumo sostenible de moda. En primer lugar, la falta de información. En otro lado, el precio. Es decir, todo lo que se viene denominando, que está bajo la percha de Slow Fashion Net, son productos buenos que duran muchos años, pero que inicialmente son más caros. A la larga salen más baratos, pero inicialmente son más caros. Y desgraciadamente, con la situación económica existente en todos los países, hay muchísimos ciudadanos, un porcentaje muy importante de ciudadanos, al menos en el caso de España, cerca de un 30%, que nunca van a poder acceder a esa compra de esos productos por su propia situación económica. Es decir, que el precio es una barrera para ese consumo sostenible de moda. Pero por otro lado también una falta de confianza. Una falta de confianza en las empresas en forma de escepticismo. Por ejemplo, la Unión Europea ahora hace muy poquito, se ha publicado en marzo, el estudio se realizó en febrero por parte de la Dirección General de Consumo de la Unión Europea junto con las Direcciones Generales de Consumo de los países miembros. Un estudio sobre las condiciones de publicidad ofertadas en las diferentes páginas de distintas empresas, entre ellas del sector de moda, se correspondían sus atributos con lo que realmente después era la realidad. Bueno, pues un 24% de los portales de moda no cumplían los criterios medioambientales que decían mantener sus productos. Y eso que solamente hablábamos de aspectos medioambientales, no hablábamos de aspectos sociales. Entonces, si desde lo que se viene denominando el greenwashing o el blanqueo verde podemos tener estas dificultades porque las empresas están utilizando y están haciendo publicidad de aspectos que no son reales, es evidente que se entienda que la confianza es otra de las barreras para el consumo sostenible de moda. Y por último, volviendo otra vez con el tema del etiquetado, la necesidad de un etiquetado común que permita acceder a información comparativa sobre la sostenibilidad de la prenda y que incluya criterios como
durabilidad y reciclabilidad. Por lo tanto, dentro del bloque de la economía circular hay una serie de aspectos claves que hay que tener en cuenta a la hora desde el inicio desde que se empieza a diseñar el producto hasta que termina en el reciclaje. Materiales, ecodiseño, residuos y reciclaje de los mismos y la responsabilidad del productor. ¿Qué es lo que quiere decir la responsabilidad del productor hasta el final de la cadena de valor? Por ejemplo, en muchos países europeos lo que se hace es que determinadas colecciones que no han podido venderse porque estamos a 52 cada semana, hay una colección de moda diferente, evidentemente no da lugar a que se pueda vender todo. Hasta ahora todos esos productos terminaban en el vertedero directamente. Es decir, Francia el año pasado ya legisló prohibiendo bajo unas fuertes sanciones que las empresas pudieran realizar esta práctica. En España, a partir de la aprobación de la ley que está en el Congreso, también tampoco se podrá hacer, es decir, que también serán sancionadas las empresas que lo hagan. Por lo tanto, no se deberá ni se podrá incinerar ni llevar a vertederos productos textiles no vendidos procedentes de colecciones que no deberían de haberse producido. Es decir, todo ello para intentar, de alguna forma, el que se fabrique menos y que se fabrique mejor. Tengamos en cuenta que la segunda industria más contaminante del planeta, después de la del sector del petróleo y derivados, es la de la moda. También para intentar que haya nuevas fórmulas, al hilo un poco de lo que son los nuevos hábitos de consumo, pues que haya nuevas fórmulas de comercialización de productos, por ejemplo, todo lo que se pueda derivar hacia segunda mano. Por ejemplo, en España, desde el año 2015 se ha incrementado un 38% los productos textiles de segunda mano que son comprados por parte de los consumidores. Hay otras fórmulas de consumo que en este momento se están ensayando a través de apps, de apps, por ejemplo, el alquiler de prendas, bien para de un solo uso, o bien porque tú te apuntas y todas las semanas o todos los meses, según lo que hayas pactado, con un previo alquiler, te envían lo que serían las prendas que deberías o que quisieras ponerte durante ese tiempo. Por lo tanto, podríamos decir que las nuevas fórmulas de consumo ligados con los aspectos más importantes de la economía circular y las obligaciones legales que se van a derivar para las empresas nos harían tener que tener muy en cuenta a los ciudadanos a la hora de comprar lo que se viene denominando las 5 R's. Es decir, primero tendríamos que reducir nuestro consumo y las empresas su producción. Después, reutilizar, reciclar, rechazar y reparar. Serían los aspectos básicos, fundamentales, que deberían de cumplirse dentro de lo que podría ser un proceso mucho más racional de cara a conseguir una industria de la moda mucho más sostenible. Voy a terminar hablando de una iniciativa en España que se denomina el Foro Social de la Industria de la Moda de España. Es una iniciativa que, como posteriormente comentaré también, se ha reproducido en otros países europeos con características diferentes. Ahora comento. En concreto, en Alemania y en Holanda. Decía, el Foro Social de la Industria de la Moda de España surge como una iniciativa de diferentes organizaciones de la sociedad civil española que habían trabajado temas relacionados con consumo responsable y sostenible durante bastantes años con anterioridad y además que habían estado trabajando sobre temas de moda de forma indirecta, intentando que la industria de la moda fuera más sostenible. Pero como casi todos los sitios, y supongo que Perú tampoco es
diferente en este aspecto a otros, lo que unas organizaciones hacían no sabían lo que hacían los otros. Es decir, que había organizaciones que estaban participando a nivel internacional en campañas importantes, como por ejemplo la campaña Ropa Limpia, que lleva funcionando desde el año 96-97, y sin embargo muchas organizaciones, como algunas otras fundaciones, asociaciones de consumidores, etcétera, no sabían que existía esa iniciativa. Por otro lado, los sindicatos estaban trabajando también y llevaban años de trabajo exhaustivo en temas relacionados con mejora de las condiciones de vida, no solo de los trabajadores en España a través de la negociación colectiva, sino en el marco de las cadenas de valor, es decir, llegando a acuerdos con empresas para poder inspeccionar a nivel global y con los sindicatos de las zonas de producción donde se fabrican las colecciones de las grandes empresas europeas y americanas, acuerdos para poder elevar el nivel de vida y la seguridad de los trabajadores. Por lo tanto, lo primero que hicimos fue ver, por un lado, organizaciones y asociaciones de consumidores, de comercio justo, de cooperación al desarrollo, etcétera, que estaban trabajando en estos temas. Por un lado, los sindicatos, los dos sindicatos representativos de España, Comisiones Obreras y UGT, fundamentalmente Comisiones Obreras, que era el que haya trabajado más todos los temas relacionados con cadena de suministro, y acordamos constituir el primer, vamos a decirlo de alguna forma, el preforo social de la industria de la moda de España. Empezamos a elaborar una serie de documentos para intentar consensuar entre las diferentes organizaciones que formaban parte de este foro y los sindicatos, las organizaciones de la sociedad civil y los sindicatos, intentar homogeneizar de qué estamos hablando y si estamos hablando todos de lo mismo, porque primero, unos no sabían lo que estaban haciendo los otros y dos, la forma de enfocar los aspectos relacionados con estos temas podían ser diferentes. Y de hecho lo eran. De lo que se trataba era de intentar llegar a un consenso, alcanzar un consenso en el que todos estuviéramos de acuerdo. Empezamos trabajando sobre la base de 3 grupos de trabajo, uno de cadenas de suministro, otro de consumo y aspectos sociales y ambientales y un último de fiscalidad. El tema de la fiscalidad es muy importante también en la medida en la que muchas empresas aprovechan la alegalidad existente en nuestros países para no presentar las cuentas en los países en los que se tienen que presentar, primero donde se origina y donde se fabrica, después en el país donde está la casa matriz. Por lo tanto, estos 3 grupos se constituyeron, trabajamos durante 1 año y medio y al cabo del año y medio, que ya teníamos homogeneizada una postura, entonces empezamos a hablar con empresas y organizaciones empresariales que, a su vez, con las que de alguna forma se había tenido relación desde alguna de las organizaciones que formaban parte del foro. Se incorporaron a estas reuniones Inditex y el Corte Inglés y el sector empresarial de la moda de España. Revisamos los textos que habíamos debatido y que habíamos acordado como punto de partida entre las organizaciones de la sociedad civil y los sindicatos, y a partir de ahí dijimos que ya estábamos preparados para lanzar el foro a nivel público. Se realizó la presentación pública del Foro Social de la Industria de la Moda de España en el 12 de abril de 2018. Lo presentamos en el Consejo Económico y Social de España, en Madrid. Y una de las definiciones básicas de lo que sería este foro es que se constituía como un ámbito de encuentro y reflexión abierto a otros agentes públicos o privados del sector y a su relación con iniciativas similares. También un ámbito como ámbito de intercambio de experiencias y mejores prácticas y como motor de innovación, de debate entre las organizaciones presentes en este ámbito industrial y comercial y
para el seguimiento de los acuerdos que se adoptaran de forma consensuada. En abril del 2018, las organizaciones firmantes por parte de los sindicatos fueron 2, en la actualidad siguen siendo 2, tampoco pueden ser muchos más. En España el tema de la representatividad de los sindicatos a través de las elecciones que se producen cada 4 años en las empresas está regulado. Por lo tanto, sindicatos sigue habiendo 2. Organizaciones de la sociedad civil en abril 2018 eran 14, en este momento somos 22. Empresas y organizaciones empresariales eran 6 en el 2018 y en este momento 17, en el que además se han incorporado también, por ejemplo, institutos de investigación tecnológica en el textil, lo cual también es una aportación importante. Y además, en este último año pasado, se han incorporado 2 universidades. La Universidad de Salamanca, 2 universidades públicas, la Universidad de Salamanca y la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid. En total, en el año 2018 éramos 22 organizaciones y en este momento somos 43. Todo ello a pesar de que todavía seguimos sin una página web. Estamos en ello, pensamos que lo conseguiremos a final de este año, y a pesar de que ha habido algunas dificultades, puesto que todos los que trabajamos somos voluntarios y ninguno recibimos ninguna remuneración económica por nuestra participación en los trabajos del foro. En ese momento hay 2 grupos de trabajo que siguen constituidos. Uno es el tema de cadenas de suministro y derechos humanos, y la otra tiene que ver con todos los aspectos de la moda y el cambio climático. Al mismo tiempo, en Europa, mientras cuando nosotros empezamos en el año 2016 no había ninguna iniciativa similar, pero como consecuencia de las elecciones alemanas y del cambio de los acuerdos de gobierno entre el partido de la CDU de derecha y el Partido Socialista Alemán, llegaron a una serie de acuerdos. Uno de ellos era el de intentar favorecer el que hubiera una industria mucho más sostenible de las empresas en el textil, de las empresas alemanas. Por lo tanto, desde el Ministerio de Trabajo alemán se impulsó una iniciativa que se llama textilbündnis.com. Es una iniciativa en la que todas las empresas alemanas y todas las empresas que pretendan comercializar en Alemania productos textiles tienen que cumplir una serie de requisitos exhaustivos para ir caminando hacia esa sostenibilidad del sector. Esta iniciativa está financiada por el Ministerio de Trabajo y evidentemente han avanzado, a pesar de que llevan menos tiempo que el Foro Español, pero han avanzado bastante más que lo que hemos podido avanzar nosotros, los trabajos que se han presentado. Por el mismo tiempo, también, más o menos en torno al 2018, un poquito antes, finales del 2017, el Consejo Económico y Social holandés también decide que va a poner en marcha criterios para conseguir una mayor sostenibilidad de sus empresas y que, por lo tanto, sus empresas en el sector del textil tienen que cumplir una serie de requisitos, así como aquellas otras que quieran comercializar en Holanda. Todo ello siendo conscientes siempre de que esto, al estar estos países en el ámbito de la Unión Europea, nunca pueden suponer prácticas que mermen la competencia. Es decir, que hay ahí una serie, por lo tanto, de factores que se tienen en cuenta a la hora de los requisitos que se exigen a las empresas, que siempre se amparan en todo lo que hemos contemplado anteriormente de las normas internacionales que los diferentes países han ido suscribiendo con el tiempo. La iniciativa holandesa, que se llama Dutch Covenant, está, por lo tanto, funcionando dentro del Consejo Económico y Social holandés, también con una financiación importante del gobierno holandés, puesto que los consejos económicos y sociales, tanto el europeo como los de los diferentes países,
tienen financiación pública por parte de los gobiernos respectivos. Esto quiere decir que al final, y termino, que se están moviendo muchas cosas para ir caminando hacia un modelo mucho más sostenible, en este caso del sector del textil. Lo que está absolutamente claro es que el sector de la moda va a ser diferente al actual, pero también tenemos que ser conscientes que para que eso sea posible, los consumidores tenemos la responsabilidad de influir, siempre y cuando tengamos información. No se nos puede exigir que influyamos en el mercado si no tenemos la capacidad, la información para poder hacerlo. Es decir, existe una asimetría en la información que no es favorable para los consumidores. Por lo tanto, consumidores críticos, conscientes, responsables y solidarios, ciudadanos del siglo XXI. Yo creo que, en general, y acordándome de una vieja canción latinoamericana cantada por Mercedes Sosa, decía aquello de hemos dicho basta y empezado a andar. El mundo, la moda, será diferente. En nuestras manos está. Y con esto termino. Muchas gracias por vuestra atención. Excelente, María Rodríguez. Excelente tu exposición, porque no solamente nos has mostrado una cara y un rostro totalmente nuevo y diferente sobre la moda. Yo creo que lo que tú has abierto como tema y preocupación es motivo de trabajos, es motivo de tesis incluso, porque aquí en el Perú muy poco se ha trabajado ese tema. Y yo creo que tus ejemplos, los montos millonarios de dinero que se gastan para ponerse al día en materia de moda, pues es algo que no teníamos la menor idea de lo que había detrás de eso. Y la preocupación tuya por hacer una moda sostenible que no daña al medio ambiente, juega con el sistema del reseteo del que está hablando el grupo de Davos. El sistema capitalista como tal, dice, va a ser replanteado después del coronavirus. Y en la moda tú estás dando a entender que también va a ocurrir algo parecido. Son cambios necesarios, inevitables para proteger el medio ambiente. Estamos agradecidos por esta intervención y en estos momentos vamos a pasar al periodo de las preguntas. Tenemos algunas preguntas que te voy a pedir tengas a bien poder responderlas. La primera pregunta dice, ¿de qué manera podemos hacer que la moda sostenible se pueda ver más atractivo para los consumidores? De esa manera hacer que su consumo pueda ser más masivo. Esa es la pregunta. Bueno, yo, perdonar, que tengo la garganta un poco, estas Seca. inestabilidades en el tiempo. A ver, ¿cómo se puede hacer? Es complicado, decía. Primero, porque necesitamos información. En todo caso, en la medida en la que dispongamos de esa información, seremos capaces de poder influir, pero es absolutamente necesario que haya un etiquetado en el que nos informe los productos el producto final que nosotros vamos a comprar, de qué materiales está hecho y hasta después la posibilidad que hay real de que se pueda reciclar. Por lo tanto, ¿tenemos posibilidades? Sí. ¿Hay que seguir presionando para que haya fórmulas que nos garanticen esa información? También. Sin esa información es difícil que se pueda conseguir, por mucho que podamos mirar a través de Internet, es decir, por mucho que podamos hacer a través de las redes, etcétera, nunca va a ser suficiente para poder influir de una forma eficaz. De ahí la necesidad de que haya esa información y que además introduzca elementos de comparabilidad para poder saber qué es lo que compramos, qué es lo que queremos comprar y en función de eso decidir y poder influir. Gracias. La pregunta fue formulada por la estudiante Valentina Fuentes. Tenemos la pregunta de Fernando Oviedo Pantoja que dice, ¿cómo podemos aportar a la moda sostenible en el Perú? Perdona, es que se oye bajito. ¿Cómo podemos aportar a la moda sostenible? En el país, sí, en el Perú. En el Perú. A ver, yo creo que la industria de la moda en Perú, precisamente como está bastante desarrollada, pero no tiene el grado de multinacionales que tenemos en España. Es decir, los grandísimos
los segundos a nivel mundial, los terceros, los 20. Entonces está en una situación mucho más favorable precisamente para poderse incorporar con criterios sostenibles, para para poder poner en marcha una industria de la moda que incorpore desde el inicio todas las condiciones básicas. Otra cosa, como siempre decía anteriormente, de los problemas para el tema de la moda sostenible sería el factor precio. Es decir, realmente esa moda, esos productos, ¿serían accesibles para una gran mayoría de la población? Ahí es donde está el problema. Okay. El profesor César Sobrino te pregunta, ¿cuáles son los retos de la industria de la moda de cara a la pandemia del COVID-19? Teniendo en cuenta que debido a los confinamientos y las restricciones de reuniones sociales, por ejemplo, esta industria se ha visto afectada. Esa es la inquietud. La industria de la moda se ha visto muy afectada, pero no tanto como otras, con motivo de la COVID. A ver, por ejemplo, uno de los temas que en este momento están saliendo ya en todos los medios de comunicación en España es que las grandes empresas, sobre todo Inditex, su volumen de capitalización bursátil ya es superior al que tenía antes de la pandemia. Además, han puesto en marcha una serie de medidas. La verdad es que uno de los temas importantes que se ha podido hacer y que, por ejemplo, ha sido más difícil en el sector de la alimentación, aunque también se han incorporado rápido al sector de las compras online, la compra online ha facilitado muchísimo el que no haya habido un derrumbe. De todas formas, ha habido una crisis económica importante. Se han cerrado, en el caso concreto de España, se han cerrado muchísimos establecimientos. Estamos hablando ya de la fase final de comercialización de productos del textil. Sin embargo, a través de los acuerdos que se negociaron entre los sindicatos y las empresas, por ejemplo, se han mantenido pedidos en la cadena de suministro. Es decir, y esto es importante porque si no, algunos países hubieran entrado en caos técnico, como Bangladesh, como algunos otros del sudeste asiático, hubieran entrado en caos, porque su producción en un 80% es para la industria del textil, ¿no? Entonces, ha habido una serie de acuerdos en el que han minorado, que no eliminado, pero sí minorado los impactos negativos de la crisis. Desde el punto de vista de lo que son los comercios pequeños, aquellos no directamente vinculados a las marcas, es donde más crisis se ha producido. Sin embargo, se ha producido también un incremento importante de las, podríamos decir, de las empresitas pequeñas de 1 a 10 trabajadores que se dedican a los temas de moda sostenible en España y que han visto que se han incrementado su volumen de ventas. Al menos no les ha afectado tanto como ha afectado a aquellos que simplemente comercializan y no producen. Pero sí es un problema. No es el peor de los sectores, pero sí ha sido un sector bastante afectado por esta crisis. Muy bien, María Rodríguez. Para nosotros ha sido muy grato escucharte. Ha sido muy significativa las respuestas que tú has proporcionado. Son 781 estudiantes que te han escuchado atentamente por un tema totalmente diferente, nuevo y distinto. Por esa razón, te damos las gracias, te damos los reconocimientos significativos por tu preocupación y tu aporte de comunicación con el Perú. Por eso agradecemos a los estudiantes, profesores y autoridades por su asistencia y participación. En nombre de la Facultad de Ciencias Administrativas y Recursos Humanos y de su decano, el doctor Daniel Valera Loza. También te hacemos conocer que por los canales correspondientes se te hará llegar el certificado de reconocimiento por esta contribución efectiva. Se informa que esta grabación será publicada en el Zoom de la Universidad San Martín de Porres a través de YouTube. Quedamos pues nuevamente muy reconocidos por tu tiempo y tu buena disposición a colaborar con nosotros. Muy agradecido nuevamente. Gracias.
No te escuchamos. Le han quitado la voz. Ahora Sí, decía ahora que sí gracias a vosotros, a la universidad y a los estudiantes que han estado participando durante todo este proceso, y espero que les sirva para lo que pueda ser su desarrollo profesional. Es lo más importante. Y también, cómo no, como ciudadanos individuales con capacidad para influir en el mercado. Muchas gracias. A ti, muy agradecido nuevamente. Buen día. Hemos terminado.